¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Sí, sí me escuchan por allí. Alguien, si me escucha, por favor, les agradecería yo que me confirmen. Sí, se escucha bien. Ok, gracias Daniel. Bueno, pues antes que nada, compañeros, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Pues gracias Daniel. Antes que nada quiero agradecerles pues la consideración que tuvieron hacia mi persona la semana pasada, dado que por motivos de salud, enfermedades respiratorias, bueno, pues apenas y vamos saliendo de esta semana, ¿no? Entonces, no, se nos complicó un poco estar presentes con ustedes. El día de hoy estaríamos terminando literalmente lo que es nuestro curso, pero bueno, pues estoy ya de vuelta y pues les agradezco infinitamente las atenciones que tuvieron hacia mi persona, ¿no? Quiero comentarles que antes de dar inicio, bueno, pues que el día de hoy es la sesión número 7. Con la sesión de hoy, literalmente nos quedarían 3 sesiones. Una la vamos a hacer mañana, bueno, pues como lo habíamos acordado previamente. Tenemos el día miércoles. El día de mañana estaremos viendo diseño de cimentación de concreto reforzado. Vamos a ver lo que son zapatas intermedias y zapatas de colindancia. Naturalmente que les pasaré las hojas de cálculo, ¿no? El día miércoles estaremos viendo la revisión de cargas verticales y diseño sísmico de muros de mampostería. Y el próximo lunes estaremos viendo el cierre, literalmente una manera en la que nosotros podemos trabajar o desarrollar, elaborar nuestros planos estructurales, ver qué detalles llevamos, qué especificaciones técnicas debemos de tomar en consideración, y algunas recomendaciones que se hacen para entregar un plano, un proyecto estructural lo más completo posible en cuanto a especificaciones se refiere, ¿no? Y el último tema le estaríamos presentando nosotros un ejemplo de una memoria técnica de cálculo estructural, de la cual, bueno, pues, cómo se conforma, qué elementos lleva, al menos para poder presentar una memoria de cálculo junto con nuestro proyecto ejecutivo en la alcaldía, en desarrollo urbano, para que nosotros podamos sustentar pues literalmente el proyecto estructural, ¿no? Y con eso estaríamos cerrando este tercer curso de diseño estructural para casa habitación. Y bueno, pues espero que realmente esté cumpliendo las expectativas, ¿verdad? De ustedes. Y bueno, pues sin más ni más, vamos a comenzar. Les agradecería yo infinitamente que si hubiera alguna pregunta, alguna duda durante la presentación, sean tan amables ustedes de activar su micrófono, ¿verdad? De activar el micrófono y poder, pues, hacer su pregunta, dado que no estoy directamente, estoy en la presentación de PowerPoint. Y bueno, pues vamos a dar inicio, ¿sale? Con la venia de ustedes, vamos a comenzar. Bien, vamos a hablar un poco del tema, a manera de introducción, de lo que es, en qué consiste el sistema constructivo de mampostería confinada, ¿no?
Hay que recordar que el tema de mampostería, pues si hacemos una pequeña reseña histórica, bueno, pues se remonta a muchos años atrás, ¿no? A la época de los egipcios, a la época de los sirios, mesopotámicos, que realmente ellos fueron las civilizaciones que en algún momento dado comenzaron a utilizar los bloques de arcilla, ¿no? Haciendo un bloque como si fuera una hogaza de pan y de una o de otra manera que se pudiera manejar de manera individual, que lo pudiera manejar una persona y los iban sobreponiendo, ¿verdad? Entre, entre una y otra pieza, uniéndolos a base de una mezcla ahí a base de una base caliza, ¿no? Entonces, por ahí se tienen estudios que, en primer lugar, el origen muy probablemente sea en el periodo neolítico, ¿no? Hace unos 6000 años aproximadamente, ¿no? Y como les vuelvo a comentar, eran bloques de masa, la mampostería, las piezas que se utilizaban dentro de la mampostería, eran piezas a base de masa de lodo que eran secadas al sol, de unos 15 kilogramos aproximadamente por pieza, sobrepuestas con un mortero de barro, ¿no? Por ahí tenerlo como referencia. Por allá del 3000 antes de Cristo se empezó a utilizar ya una pieza cocida en horno, ¿no? Y que da el origen de lo que nosotros conocemos hoy en día como ladrillo, ¿no? Entonces, la mampostería, si nosotros nos vamos a las raíces etimológicas del término como tal, bueno, pues podríamos decir que viene de mampuesto, ¿no? Y el término ería, que significa trabajo artesanal, ¿no? Es un trabajo artesanal mampuesto por una persona, ¿no? Y por ahí, mampostería confinada, podríamos estar hablando de que se empieza a considerar mampostería confinada bajo los términos de la ingeniería, ¿no? Allá en Italia, después de que por allá de principios del siglo XX, un sismo destruye casi la totalidad de las viviendas de la ciudad de Messina, ¿no? En la isla de Sicilia, y bueno, este sismo que arrasó con la mayor parte de viviendas, causa más de 70,000 muertes. Entonces, bueno, los ingenieros empiezan a pensar, a innovar un sistema constructivo que pudiera ser un tanto más resistente, y bueno, pues eso va a dar origen a un sistema constructivo que nos permite generar un confinamiento a base de refuerzos horizontales y refuerzos verticales a determinadas distancias, que de una o de otra manera me van a permitir, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo? Me van a permitir lograr una mayor resistencia dentro de mi edificio, ¿no? Dentro de mi sistema estructural como tal. Cabe aclarar aquí que el sistema estructural a base de estructuras de concreto que lo conforman losas, traves, zapatas, columnas, son totalmente ajenas al sistema constructivo de mampostería confinada, ¿sale? O sea, son dos sistemas que integran un sistema estructural de una casa habitación, por ejemplo esta que tenemos en pantalla, ¿no? Pero que de una o de otra manera van a hacer que las acciones gravitacionales de la construcción se transfieran al suelo. Naturalmente que buscando, lo veíamos cuando hicimos el desglose de las ecuaciones que se utilizaban para momentos resistentes, tanto para vigas como para losas. Bueno,
tratando de encontrar un equilibrio en fuerzas verticales, bueno, pues hay una cierta, se mantiene en equilibrio una estructura, ¿no? Entonces, el hablar de la mampostería confinada como tal, muchachos, dentro del concepto estructural, se hace una pequeña clasificación, ¿no? Se hace una pequeña clasificación y esa clasificación lo podemos nosotros considerar en tres clases, ¿no? La primera va a ser muros de carga. Vamos a encontrar un sistema de muros de carga o muros portantes, que son los que literalmente van a estar sometidos a transmitir las cargas que provienen de las áreas tributarias de las losas, ¿no? Ese es el primero. Tenemos muros divisorios también, o muros no cargadores o no portantes, que estos muros, como su nombre lo dice, solamente van a ser muros divisorios, ¿vale? Y el peso de estos muros divisorios, que en algún momento dado puede ser un muro de 2,50 de largo, o puede ser un muro de un baño, puede ser una mocheta de un closet, hay que tomar en cuenta que el peso de este muro se tiene que distribuir de manera uniforme en todo el tablero de la losa, ¿no? Que se considera como si fuera una carga equivalente. Ese es el término con el cual ustedes van a poder hacer un poquito de más abundamiento dentro del tema, ¿no? Y finalmente vamos a tener los muros diafragma. Estos muros diafragma, ¿verdad? Que son los muros que literalmente van a estar, les puedo decir, enmarcados, ¿verdad? Por así decirlo, dentro de los vanos de estructuras esqueletales, ¿no? Que son las estructuras de concreto reforzado. En algunas ocasiones nosotros vamos a ver edificios de oficina, algunas escuelas que están constituidas a base de marcos rígidos, columnas y traves y losas, pero que al mismo tiempo sobre los marcos rígidos en ambos sentidos, ortogonales, voy a plantear esto de esta manera, suponiendo que fueran marcos rígidos, ¿no? Tenemos de estos marcos rígidos, tenemos columnas y traves, ¿no? Estamos viendo quizás una planta. Y bueno, pues en esta planta podríamos nosotros estar considerando que vamos a tener muros diafragma que van a estar literalmente ligados a las columnas, ¿no? Y que van a estar enmarcados, ¿no? Si los viéramos en planta, perdón, en alzado. Si los viéramos en alzado, estarían literalmente sobre el sistema de un marco rígido, ¿no? Entonces, va a estar enmarcadito, va a estar, naturalmente van a tener anclajes a las columnas, van a tener ciertos anclajes al piso, al cierto refuerzo, por así llamarlo, vertical, ¿no? Esos son los famosos muros diafragma. Entonces, esto es entonces la mampostería confinada, ¿no? Muros de carga, muros divisorios, y en algún momento dado tendríamos muros diafragma, que en nuestro sistema pues no lo estamos considerando. Y también vamos a considerar por ahí, quizás algunos compañeros me podrán decir, ¿qué pasa cuando no tengo el confinamiento? ¿Se considera mampostería? Sí es mampostería, pero es una mampostería simple, mejor conocida como mampostería débil, ¿no? Y esta mampostería débil, siempre todo sistema a base de mampostería va a tener esfuerzos de tensión, ¿no? Va a ser débil en ese sentido, ¿no? Sobre los esfuerzos de tensión. Por eso nosotros vamos a colocar un ladrillo, vamos a colocar el sistema de mampostería confinada, siempre se considera un cuatrapeo, ¿no? El cuatrapeo que vamos a tener en el sistema
de mampostería confinada, ojo, de ahí viene el nombre, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Porque, por ejemplo, viene cuatrapeada. Y el término de cuatrapeo, ¿no? De las piezas, o a tres bolillo, como en algunas regiones del país se conoce, obedece literalmente a que ese cuatrapeo entre, por así decirlo, de aquí hasta entre pieza y pieza, nosotros podemos decir que es la mitad de la pieza, ¿no? Pero el término cuatrapeo, compañeros, viene de cuatro, es decir, como mínimo nosotros tenemos que tener un cuatrapeo de una cuarta parte de las piezas de mampostería, ¿no? Por eso se le llama cuatrapeada. Y cuando nosotros vamos a colocar un refuerzo de un castillo, por ejemplo, ¿no? Ese dentado que va a haber dentro de las piezas de ladrillo de block debería ser al menos, si no es de la mitad de la pieza, ¿no? Como lo venimos trabajando en todo el sistema de los muros de mampostería, debiera ser al menos de una cuarta parte, tal y como lo reza la norma y que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces de ahí deriva pues el tema de literalmente del cuatrapeo, ¿sale? Denme un segundito, por favor. Perdón. Entonces, como les decía, desde el punto de vista de la cuantía de acero de refuerzo y la disposición que vamos a encontrar o que tenemos que atender nosotros en materia de los castillos que me van a confinar, ¿no? Castillos y cadenas, voy a encontrar tres sistemas constructivos. El primero es a base de sistema confinado, el sistema reforzado interiormente y el sistema de mampostería simple. Perdón, el sistema de mampostería confinada pues es el que literalmente vamos a confinar todo, lo vamos a ver más adelante, esto es nada más una pequeña introducción, que va a estar reforzado a base de cadenas y castillos. Vamos a ver también algunas recomendaciones para diseño que en muchas ocasiones en nuestras clases o en nuestras aulas en la universidad, en la clase de estructuras, a veces ya no se ven. No quiere decir que no lo ven, no quiero generalizar, pero en muchas ocasiones quienes impartimos la materia de estructuras nos enfocamos un poco más al análisis de cada elemento estructural y del sistema y vamos dejando a un lado la parte de las recomendaciones, ¿no? que vamos a ir viendo en el transcurso de esta charla. Entonces, veamos pues que dentro de este tema, para que nosotros podamos conocer un poquito más sobre el sistema de mampostería confinada como sistema estructural, las normas técnicas complementarias, compañeros, me clasifican en primer lugar a las estructuras, ¿no? En dos tipos. Y la primera la vamos a encontrar, el tipo 1, vamos a encontrar todos los edificios que tengan una superficie construida menor o igual a 250 metros cuadrados, ¿no? Entonces, una casa habitación hasta de 250 en dos plantas entra exactamente dentro de este grupo, ¿no? Dentro de este tipo de construcciones. También vamos a tener que en el tipo 1 vamos a encontrar edificios hasta de 2 niveles, incluyendo niveles de estacionamiento, ¿no? Esto que está acá es un extracto de la norma técnica complementaria, por si lo quieren consultar ustedes en el apartado precisamente que nos habla de diseño y construcción de estructuras de mampostería, ¿no? Entonces, todas las construcciones de 2 niveles ya son de tipo 1. Y sobre todo el género del edificio, sea de habitación unifamiliar, plurifamiliar,
en términos generales, todos los edificios de todas las viviendas, casa habitación, edificios de departamentos, multifamiliares, etcétera, entran dentro de este rubro, ¿no? Servicios, industria, infraestructura o servicios agrícolas o pecuarios y forestales entran dentro de esta clasificación. Es decir, podríamos, como ustedes se pueden dar cuenta, podríamos considerar que son edificios donde el riesgo estructural no es muy alto, ¿no? Como en el caso de un hospital, ¿sale? Si es de género habitacional plurifamiliar, no deberá de haber más de 10 viviendas en el predio, incluyendo a las que ya existen si ese fuera el caso, ¿no? En el caso de las estructuras del grupo A, pues naturalmente de acuerdo a todas las, van a hacer todas las construcciones que no están contenidas en el tipo 1. Para terminar, ¿no? Restaurantes, cines, teatros, museos, fábricas, dependiendo del tipo de fábrica, ¿no? Bancos, etcétera. Bueno, pues ya están contenidas dentro del grupo A. Entonces, y las construcciones del tipo 2 van a ser pues, las que no cumplan los requisitos del tipo 1, ¿no? Esto es como una referencia, porque cuando entremos a hacer la revisión de muros por cargas verticales y por diseño sísmico, tenemos que, vamos a recordarnos sobre todo en este punto, ¿no? Nos vamos a enfocar, vamos a recordar qué tipo de edificación es, etcétera, porque de ahí de eso depende, por ejemplo, el que se puedan considerar o establecer para esas revisiones algunos coeficientes que vamos a ver en ese momento, ¿no? Bien, vean, después de que ya vemos que existen dos tipos de estructuras, hablando en términos de mampostería, hay una parte fundamental que omitimos mucho, ¿sale? Que realmente son los materiales con los que vamos a trabajar nosotros. Por allí les voy a compartir más adelante, si no es hoy, pues muy probablemente mañana por la mañana o en el transcurso de la tarde les puedo yo compartir información por correo electrónico. Sobre todo de algunas características que debe de tener el sistema, los materiales que vamos a ocupar. Miren, por ejemplo, la norma me dice todas las piezas que se empleen en los elementos estructurales de mampostería, sean muros de carga o muros divisorios, tienen que cumplir la norma mexicana, ¿no? Las normas mexicanas, por ejemplo, la C404 del 11, y con la resistencia mínima a compresión, ¿no? La norma me señala, ¿no? En primera, me va a señalar algunos criterios en cuestión de tabique macizo, tabique de arcilla, tabique hueco de extruido, fabricado a base de arcilla, como el Santa Julia, el multiperforado, el Santa Julia, se me fue el nombre del otro, había uno, ahí se me fue. Usábamos mucho cuando estábamos construyendo nosotros departamentos ahí en la Ciudad de México. Y en el caso también de bloques de concreto, ¿no? Hay zonas del país en las que se utilizan, bueno, ustedes lo conocen, tabicón. A diferencia de ladrillo, tabicón de concreto, utilizamos bloc hueco de concreto y también utilizamos bloc relleno, ¿no? De concreto. Entonces, cada uno de estos elementos debemos de conocer que tienen naturalmente un peso volumétrico por cada metro cúbico.
Y en muchas ocasiones, compañeros, me atrevo a decir, antes de que yo estudiara el tema de mampostería confinada para el desarrollo del análisis estructural de los proyectos que nosotros hemos hecho, entendía perfectamente que la mampostería confinada tenía que llevar castillos y cadenas y que si era de bloque hueco teníamos que tener pues refuerzo vertical a una determinada distancia y quizás las escalerillas a cada 40 centímetros o a cada 2 hiladas. Pero esa era una regla, no era como una receta de cocina cuando nosotros estábamos allá hace más o menos unos 22 años, ¿no? Cuando estábamos en la Ciudad de México. Entonces, con el paso del tiempo se ha actualizado la normativa y en la mayor parte perdón por lo que voy a decir, pero en el resto del país, no en el centro, no en la Ciudad de México, no en Puebla, en el resto del país, en los estados en donde quizás el tema del diseño estructural es muy, ¿cómo les puedo decir? Ha sido muy rezagado en materia de una pieza fundamental dentro de un proyecto ejecutivo, pues no ponemos atención en la calidad del block, la calidad del ladrillo que vamos a tener, nos vamos a las ladrilleras, por ejemplo, puedo decirles que en el medio en el que nosotros trabajamos hay ladrilleras artesanales, o sea, tenemos bloqueras, sí, pero no tienen un control, un certificado de calidad. No hay un documento que me pueda garantizar a mí como arquitecto cuál es la resistencia a la compresión que tiene ese material. Y el día de hoy hacíamos precisamente en una clase de taller integral, estábamos comentando con algunos chicos de noveno semestre, precisamente este tema, ¿no? Y hablábamos que el 80%, jóvenes, el 80% de toda la estructura de mampostería es precisamente el bloque, el ladrillo, el tabicón, el bloque de tipo Santa Julia o Nova Ceramic. Este sistema es el 80% de la estructura y es lo que está soportando el peso. Si nosotros quitamos esto, pues nuestra estructura se viene abajo. El 20% restante está conformado por cadenas y castillos, ¿no? Y bueno, pues cadenas y castillos hablando específicamente de muros, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones ponemos poca atención, nos centramos en esto, ¿no? Verificamos nuestro revenimiento en concreto, controlamos la calidad de nuestra granulometría de los concretos, la proporción la dosificación de los concretos. Supervisamos mucho eso, pero nos vamos olvidando un poquito de la calidad de nuestros materiales. Y es muy importante, jóvenes, que desde en donde nos encontremos, si estamos en Tamaulipas, bueno, atender a los requerimientos que me marca la normativa, ¿no? Si estamos en Mérida o en Quintana Roo, atender a los requerimientos que me marca la normativa. Y en ese sentido vamos a encontrar nosotros diferentes estrategias, voy a llamarles así, ¿no? Estrategias de diseño estructural o del sistema constructivo que vamos a utilizar, porque el cemento que voy a utilizar acá o que utilizamos en la Ciudad de México, que es el cemento Portland normal, ¿no? Quizás no sea el mismo que vaya a utilizar en Reynosa, por ejemplo, o en Mérida, porque en Mérida yo tengo que tener el alto índice del contenido de sal en el ambiente. Eso va a hacer que mi sistema constructivo pueda tener cierta deficiencia, ¿no? Entonces, veamos pues, estos son los pesos volumétricos que me está señalando ya
la norma para tabique macizo de arcilla artesanal, el famoso ladrillo. Tenemos nos estima un peso volumétrico de 1300 kilogramos por metro cúbico. El tabique, ¿no? El Novaceramic, ¿no? Me marca la norma. Si no tengo el dato del proveedor, me marca un peso volumétrico de 1700 kilogramos por metro cúbico. Los bloques de concreto nos está manejando 1700, ¿no? Si nosotros nos vamos a checar los reglamentos de construcción de la Ciudad de México anteriores o algunos libros de diseño estructural, podemos encontrar algunos pesos volumétricos donde nos dan unas tablas mínimas y nos dan un máximo. Entonces, ¿se vale utilizarlos? Claro que se vale. El criterio que cada uno de nosotros trabaje, pues es correcto siempre y cuando lo justifiquemos y podamos mencionar dentro de nuestra memoria de cálculo de dónde estamos obteniendo todos esos valores, ¿no? El tabique macizo o el tabicor me marca un peso volumétrico de 1500 por metro cuadrado, kilogramos por metro cúbico, ¿no? Entonces, otro de los aspectos importantes que debemos de considerar cuando utilizamos piezas huecas, bueno, pues debo de conocer el espesor, literalmente, de esas paredes de la pieza de mampostería, del block, ¿no? O del tabicón, o de la pieza que yo voy a utilizar, si es block de ladrillera mecanizada, si es de Novaceramic, si es del Águila, si es de Santa Julia, que ahorita hay diferentes marcas, si es de, les decía, ladrillera mecanizada, si es de Ital mexicana. Bueno, tenemos, el proveedor nos tiene que dar este porcentaje, muchachos, siempre. Tengo que tener, esto es el área bruta de la pieza que voy a utilizar, de la pieza de block, ¿no? El área neta que voy a tener, pues será el área que va a soportar las cargas, ¿no? Entonces yo tengo que tener un factor, ¿no? Vean, aquí me marca ya, me da un indicio, un factor de área, y va a ser precisamente el área neta entre el área bruta deberá ser mayor o igual a 0.5 para que yo lo pueda ocupar. De lo contrario no lo puedo ocupar, ¿no? Entonces, este porcentaje nos va a servir mucho cuando nosotros hagamos la revisión por cargas verticales, ¿no? Pero bueno, ya quiero que lo vayan asimilando, ¿vale? Y por ejemplo, en el caso de las piezas perforadas o multiperforadas, ¿no? Que son a base de arcilla, también me marca un espesor mínimo de las paredes de las piezas que deben de ser mayor o igual a 1,5 centímetros, es decir, 15 milímetros, ¿no? Y o sea, de la pared, de las paredes perimetrales y de las paredes intermedias o entre celda y celda deberá tener al menos un espesor mayor o igual a 7 milímetros, ¿vale? Entonces, en algún momento vamos a ver, se van a dar ustedes cuenta de cuál es la importancia. Y aquí siempre, compañeros, como arquitectos, recordemos lo siguiente. Lo mismo que nosotros marcamos una diferencia al momento de que yo conceptualizo un proyecto arquitectónico y le doy un estilo de diseño, de cómo voy a representar mi plano arquitectónico, la tipografía, cómo voy a hacer mi flujo de trabajo, cómo voy a presentar mis planos, etcétera, y mis láminas, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Aquí nosotros vamos a tener un criterio y hay que recordar siempre que estas piezas, por muy insignificantes que sean, son los elementos que van a soportar el 80% del peso total de la estructura, ¿vale? Entonces, de esa manera es que nosotros tenemos que darle la seriedad que se debe y la importancia que se debe, porque recordemos que no van a hablar de la casa que se construyó en tal fraccionamiento, en tal calle, no. Van a hablar, la casa del arquitecto Federico Ortega
se vino abajo y falló, tuvo asentamientos, hubo una mala mano de obra, mal material, etcétera, y nos hacemos una mala recomendación. Podrá haber muchos arquitectos Federicos, ¿no? Podrá haber muchos arquitectos de nombre Valerio, pero realmente Federico Ortega Pinto solamente hay uno, ¿no? Solamente hay uno y ese uno pues se debe de caracterizar por cuidar y velar siempre este aspecto. Y quiero comentarles que estos aspectos son los que deben de tomar en cuenta también los corresponsables estructurales y los directores responsables de obra, que en muchos casos no cumplen con la función correcta. Esto ya lo sabemos, ¿no? Eso es más que, es un secreto a voces, ¿no? La figura que debe tomar cartas en el asunto, pero nosotros como arquitectos que vamos a tener un criterio estructural y que vamos a tener el conocimiento del análisis, debemos de saber que valga la redundancia, ¿no? Quiero decirlo así. Si voy a comprar tamales, que no me hagan de chivo los tamales, ¿no? Así de fácil, ¿sale? Entonces, como nota importante, debemos de considerar como que las piezas macizas, ¿verdad? Deben de tener en su sección transversal más desfavorable un área neta de por lo menos el 75% del área bruta. ¿Estamos? Cuyas paredes exteriores siempre van a tener espesores no menores de 20 milímetros, es decir, de 2 centímetros. ¿Estamos? Entonces hay que tomar en cuenta esto, que se consideran como piezas macizas las que ya tienen el 75% de su área, del área bruta, ¿no? Ya se considerarán como una pieza maciza. De lo contrario, si estamos del 75 para abajo hasta el 50, al 0.50, pues van a ser piezas huecas. Bien, otro de los elementos que siempre me gusta recalcar mucho es precisamente el mortero, porque en muchas ocasiones los morteros como tal, pues igual lo damos por hecho, ¿no? Damos por hecho, digo, y lo digo honestamente, ¿no? Porque a veces pensamos en que los maestros, cuando nosotros no estamos en obra, se aplican, y quiero decirles que la neta no es así, ¿no? El maestro contratista, el sobrestante, el superintendente, como ustedes le quieran llamar, que está a cargo de un frente de la obra y tienen el desplante de un edificio, podrá estar trabajando perfectamente. Ustedes podrán tener la garantía de que la arena, el cemento, las proporciones en sus planos están bien, pero si no atendemos en obra y no verificamos esa calidad, jóvenes, si no conocemos qué tipo de morteros vamos a trabajar, podemos tener problemas serios en una edificación. Tal vez no inmediatamente, pero sí a la larga, y sobre todo en la Ciudad de México, en las ciudades donde los sismos se sienten con mayor intensidad, creo que sí debemos de poner mucha atención en este otro elemento que conforman la mampostería confinada. Y bueno, conozcamos pues que el mortero es aquella mezcla de agregado fino, de arena, ¿no? Con uno o con dos aglutinantes. Puede ser cemento, o puede ser cemento y cal, o puede ser mortero, ¿no? Ahora que hay mortero arena, ¿no? Entonces, para el caso del análisis y del diseño estructural, vamos a utilizar nosotros el cemento Portland normal, el CPC 30R, ¿no? Y que sabemos perfectamente que ese cemento, al mezclarse con el agua, va a entrar, hacen una reacción química y forman un material plástico con esa característica esa característica adhesiva, y que le va a permitir que entre pieza y pieza de mampostería, entre ladrillo y ladrillo, puedan adquirir una dureza y se puedan adherir y me van a dar la característica que yo busco, ¿no? Pero, viene el pero. Las normas
muchachos, las normas también hacen una clasificación en cuanto a por los materiales, por la resistencia, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la primera clasificación que tenemos de mortero va a ser de acuerdo a los materiales que lo forman. Puedo tener un mortero arena, ¿no? Mortero Apasco, mortero Cemex, mortero Tolteca o Cruz Azul, etcétera, no sé. Y le voy a agregar arena, que es lo que más están utilizando ahorita los maestros, ¿no? Los maestros en obra. O bien puede ser cemento gris, ¿no? Arena. Cualquiera de los dos es bueno, ¿no? Y yo en mi caso, bueno, por ahí también está el cemento calidra, arena. Yo en mis obras yo no utilizo arena, cal. Eh, ¿Por qué razón? Por la sencilla razón de que eh, por allí hay que entender que la cal es un material que me va a permitir, va a hacer que mi mezcla de mortero tenga cierta respiración, ¿no? Que la junta pueda disiparse hasta cierto punto, se disipa el contenido de humedad que haya quedado o que tengan las piezas de block, por ahí se va a empezar a disipar, ¿no? A través de las juntas. Entonces, eso a mí en lo personal no lo trabajo porque en muchas ocasiones, ¿sí? Porque en muchas ocasiones se... ¿Qué es lo que sucede? A ver, Armando, tiene una pregunta por allí. Adelante, adelante, Armando. Sí, ¿cómo está? Un gusto Antes que saludarlo, nada, Armando. espero que ya esté mucho mejor, se escucha pues bien. Gracias, gracias. Eh, una pregunta, en cuanto a la cal, yo siempre he tenido esa duda. ¿Qué pasa si o para qué función química cumple la cal? Excelente. Aquí en Yucatán, de repente el mismo cliente te pide que hoy le vas a poner cal al cimiento. Entonces, en algunos, pues yo creo que es más como que por costumbre, ¿no? El echarle cal. Aquí, pues, se da un fenómeno que, como usted mencionaba, que la salitre sube por la cimentación. Las paredes de acá no tardan mucho y se empiezan a descascarear. Brota la sal de los muros. Así es. Entonces, pero sí quisiera saber qué característica química tiene la cal o por qué considerar no usarla en un momento dado o por qué considerar sí usarla? Esa es mi pregunta. Ok, gracias, gracias, Armando. Y precisamente a ese punto iba. Vean, yo en lo personal no trabajo la cal, precisamente para evitar, no porque no exista la cal. Si nosotros le preguntamos a un maestro albañil les va a decir, bueno, pues vamos a hacer rendir el cemento, ¿no? Va a llevar cal, vamos a tener, y les voy a ser honesto, la cal hace que el mortero ya fraguado, ya seco, ¿no? Hace que el muro pueda transpirar, es decir, si tengo una mínima cantidad de humedad en el muro, se va a disipar, pero también tengo el riesgo que si mi muro no está impermeabilizado, mi cimentación, mi cadena de desplante no está impermeabilizada, la humedad ¿cómo les puedo decir? Pueda ir subiendo, ¿no? Del suelo hacia arriba, ¿no? Suba. Y es cuando yo ya empiezo a ver sobre los muros, precisamente la cal tiene sulfatos, ¿no? Entonces, si hay humedad y si tengo un mínimo de contenido de humedad, voy a generar una mala... los muros empiezan a aparecer esa espumita blanca, ¿no? Entonces que al momento de pasarle la mano está fría, fría esa parte del muro y naturalmente que me va a generar problemas. Número uno, me deja mal parado como arquitecto, como profesionista. Y número dos,
voy a tener que realizar trabajos de mantenimiento o de reparación. Incluso eh, hace el año pasado estuvimos revisando una construcción en la Ciudad de México, por ahí por la Campestre Churubusco, si mal no recuerdo, precisamente que tenía problemas de filtración y se habían retirado 2, 3 veces ya en los aplanados en una casa que se estaba remodelando y pues no había manera de poder eliminar ese contenido de humedad. Entonces, vean, a diferencia del cemento, el cemento lo que hace completamente sella, o sea, la mezcla de cemento-arena sella, es impermeable, no deja pasar ni el agua ni tampoco la deja salir, ¿no? No la deja salir. Y les voy a comentar esto, Armando, sobre todo allá en Yucatán. Eh, nosotros tuvimos la oportunidad de estar en un seminario por parte de Lina en San Cristóbal de las Casas y precisamente vino una fábrica de cal de Puebla, Puebla Tlaxcala, y donde nos planteaban que en las zonas arqueológicas, ¿no? Cuando se hacen trabajos por parte de algunas constructoras, se hacen trabajos de restauración, de mejoramiento, y las personas no saben, le meten cemento y dañan la estructura, ¿no? Porque recordemos que las culturas prehispánicas, sobre todo mayas, trabajaban mucho a base de cal y más en la península de Yucatán, donde el suelo es cal, ¿no? Por eso se conoce el camino blanco, ¿no? El Sacbé. Entonces, es importante, aquí va a depender mucho de cuál sea el criterio que tome Arqui. Uno, dos, quizás yo siempre trabajo a mis clientes, yo siempre les digo, ok, vamos a trabajar. Ellos no se meten en la cuestión de los materiales. Si en algún momento dado nos preguntan, ¿no le va a poner cal? No, pero ya hay un argumento válido que yo les tengo que dar para que ellos queden tranquilos. Ah, ¿por qué no va a utilizar la cal? Ah, por esta razón. Ok. En acabados es diferente. Yo puedo meter cemento blanco, puedo meter Ready-Mix, puedo meter Aderamic, no sé, independientemente de los acabados. Pero pueden ustedes considerar, por supuesto que pueden considerar la cal, nada más que vamos a ver más adelante la resistencia de los morteros, que es muy importante. ¿Tiene que ver los usos y costumbres? Pues sí, claro, por supuesto que tiene que ver los usos y costumbres, pero sí tener mucho cuidado en qué momentos o en qué elementos estructurales o en qué partes de la construcción vamos a utilizar cal, ¿no? Yo nada más utilizo cal, sinceramente se los digo, yo nada más utilizo la cal para la cuestión del trazo, ¿no? Del trazo y en algún momento dado para hacer algún marcaje dentro de la obra, literalmente, ¿no? ¿Sí queda respondida la pregunta, Armando? Sí, aquí, sí, sí, está bien. Nada más sería, por mi parte, averiguar un poco las proporciones, ¿no? Como dice, para la dureza en lo que sea necesario la cal. Yo igual, pues, casi no compagino con el uso de cal, pero pues sí, debería ser, Ahorita, pienso yo. ok, en un momento se va a dar cuenta y me va a dar la razón y va a decir, no, pues sí tiene razón, ¿sale? Miren, la segunda clasificación que hacen las normas técnicas es precisamente por su resistencia. Bueno, este apartado, este texto que están viendo ustedes, es un extracto, por ahí también, si se los voy a compartir, no lo tengo dentro del curso de diseño estructural, pero sí tengo el material. Les voy a compartir el manual técnico de construcción de Apasco, ¿no? Donde viene precisamente esta parte y es importante que lo tomemos en consideración. La clasificación de los morteros por su resistencia, vamos a encontrar un mortero que vamos a utilizar para muros de carga
y cimentaciones de mampostería de piedra con una resistencia alta. ¿Qué quiere decir? Una resistencia arriba de los 60 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Es resistencia a la compresión. Ojo, tenemos, en segundo lugar, tenemos los morteros que vamos a utilizar en muros divisorios, ¿no? Que van de los 45 a los 60 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿sale? Que es una resistencia mediana. Y vamos a tener los de resistencia baja, que van de los, que son los morteros que tienen una resistencia a la compresión menor a los 45 kilogramos por centímetros cuadrados. ¿Dónde vamos a ocupar estos morteros de resistencia baja? En aplanados, en emboquillados, ¿no? En repellos. Pero dense cuenta que son las dos clases de mortero que tenemos. Yo, en lo personal, ahorita en la siguiente diapositiva se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Yo trabajo con este. Es más, ni siquiera utilizo el mortero arena. Yo me voy siempre, prefiero trabajar con cemento. ¿Cuál cemento? El que ustedes quieran. Sea Apasco, sea Tolteca, Cemex, Maya, Cruz Azul, el Fortaleza, el cemento que ustedes consideren que les convenga más en cuanto a costo. La calidad es la misma, siempre y cuando cumpla con las normas mexicanas, cumple, ¿no? Nada más que algunos maestros, algunos clientes están casados con alguna marca en especial, ¿no? No, pues aquí con Cruz Azul, no, pues allá con Apasco, no, pues yo no quiero trabajar, el mejor es el Tolteca o el Cemex. No es cierto, o sea, cualquier cemento, siempre y cuando cumpla con las características y se cuide las resistencias, las dosificaciones o los proporcionamientos de los morteros, ¿vale? Entonces, conozcamos pues cuáles son esos proporcionamientos, ¿no? Veamos. Lo que vimos anteriormente es la clasificación que me hace Apasco, ¿vale? La clasificación de las normas técnicas complementarias en el inciso 2.5.2, en diseño y construcción de estructuras de mampostería, me dice que los morteros se van a clasificar por su resistencia de diseño a la compresión en los siguientes tipos. Ojo, tipo 1 con resistencia mayor o igual a 125 kilogramos por centímetro cuadrado. Y tipo 2 con resistencia a la compresión menor a 125 kilogramos por centímetro cuadrado, pero mayor o igual a 75 kilogramos. ¿Estamos? Perdón. Entonces, si ustedes se dan cuenta, coinciden con las que teníamos anteriormente, ¿no? Nada más que ahí hace una clasificación de alta, baja y media resistencia, ¿no? Bien, el mortero para pegar las piezas, que vamos a emplear en los elementos sobre todo muros de carga y cimientos de mampostería, sobre todo en muros de carga, en el sistema que estamos utilizando, ¿no? Porque no vamos a calcular, no vamos a diseñar cimientos a base de mampostería de piedra. Entonces, este mortero debe de cumplir lo siguiente. La resistencia a la compresión debe de ser por lo menos de 75 kilogramos por centímetro cuadrado. Punto número 1. Punto número 2. Siempre deben de contener cemento hidráulico Portland en la cantidad que me indica la tabla de proporcionamientos, ¿no? El volumen de arena no debe de ser mayor que 3 veces la suma de los cementantes, ¿no? Puede ser cemento cal o en el caso del cemento, pues solamente el cemento. Y se debe de medir en estado suelto. Entonces aquí es donde aplica, ¿no? Es donde aplica precisamente la regla de los proporcionamientos. Se deberá ampliar la cantidad mínima de agua que dé como resultado un mortero fácilmente trabajable. Aunque aquí no hay pruebas, los morteros sí hay pruebas de revenimiento, ¿no? También hay pruebas de revenimiento, pero no los vamos a comentar aquí, ¿no?
El mortero, si el mortero incluye cemento de albañilería, como en el caso de lo que vamos a trabajar o de lo que se recomienda en este curso, la cantidad máxima de este cemento se debe de usar en combinación de acuerdo a la tabla de proporcionamientos, ¿no? Y aquí tenemos la tabla de proporcionamientos. ¿Qué me marca la norma? ¿Sale? Que me marca la norma. Por ejemplo, el mortero tipo 1, ajá. Recordemos que el mortero tipo 1 es el que tiene la resistencia alta. Entonces, por una parte de cemento, vamos a decir una lata de cemento, ¿no? En uno de los casos vamos a considerar la mitad del cemento de albañilería, si fuera de cemento hidráulico, la mitad del cemento de albañilería. Cal hidratada, no utilizo cal, pero ¿cuánto de arena? Voy a utilizar 4,5. Entonces este proporcionamiento va a ser 1:4 o 1:5. ¿Ya se dieron cuenta? Y aquí no estoy utilizando cal. Aquí no estoy utilizando cal. Y observemos lo siguiente, en el mortero tipo 2, ajá, utilizo una parte de cemento de albañilería y 6 partes de arena, ¿no? Este proporcionamiento sería el 1:6. ¿Cuál es el que voy a utilizar para pegar mampostería de muros de carga o muros divisorios? Cualquiera de estos. Ajá. Cualquiera de estos. Recordemos que es una parte de cemento y 5 partes de arena. Y donde vamos a tener más volumen de arena es donde vamos a utilizar solamente para aplanados, ¿no? Por eso, cuando ustedes van a Neodata, van a Construdata, van a Opus y buscan la matriz de precios unitarios para sus presupuestos, dice muro de bloc o de tabique rojo recocido asentado con mortero, cemento, arena en proporción 1:5, porque ya me está dando, o sea, una cosa tiene que estar ligada con la otra, ¿no? Entonces, de aquí se va a desprender precisamente también mi análisis de costos. Entonces, observen esto. Y los aplanados generalmente son en proporción 1:6, ¿no? Y dice, nota número 1, ajá, dosificado en obra. Los proporcionamientos incluidos en esta tabla solo son indicativos, por lo que el mortero deberá cumplir con la resistencia a la compresión del diseño establecida en el inciso 0, independientemente de la dosificación que se utilice. 2 partes de arena. El volumen de arena se medirá en estado suelto. Esto lo sabemos, ¿no? Perfectamente. Entonces, esto es lo que me marca la norma, compañeros. Pero ahora veamos qué es lo que me marca mi proveedor. ¿Hasta aquí vamos bien o hay alguna pregunta? Ok. Gracias. Bien, entonces veamos lo que me marca mi proveedor. Una cementera, ¿no? Me dice, aquí están las dosificaciones o el proporcionamiento del mortero, ¿verdad? Ahí Armando para que lo tome en consideración. La dosificación del mortero para mampostería de muros de carga son estos dos, ¿no? Quiere decir que tenemos una resistencia alta. Estos son de resistencia alta. Los de resistencia mediana o baja es este. Este es resistencia baja, donde yo voy a utilizarlo para aplanados y algunos otros trabajos de albañilería, ¿no? Entonces, dosificación de 1:4 voy a tener que utilizar. Este es mortero arena. Ojo, este es mortero arena, ¿no? Me da la dosificación, me da la cantidad de arena en metros cúbicos, el mortero me da en toneladas y me da la cantidad de agua, ¿no? En las diferentes dosificaciones. El mortero cemento arena, el que yo ocupo, ¿no? El que Federico Ortega ocupa, es este, ¿no? Vean ustedes, aquí tengo concretos de morteros, perdón, de alta resistencia y aquí está el otro. Ajá. Entonces, yo puedo utilizar este
el 1 a 4 o el 1 a 5 para poder hacer el mamposteo de mis muros de carga? Claro que los puedo trabajar, ¿no? Cemento gris en toneladas, el porcentaje, los metros cúbicos de arena, ¿no? Con el factor de desperdicio y la cantidad de agua necesaria. Ajá. Entonces, estas tablas, el material se los voy a enviar, no se los voy a enviar como tablas como tal, pero se los voy a enviar dentro del manual para que lo tengan ustedes como una referencia y que puedan consultarlo en la medida de lo posible, ¿no? ¿Cualquiera de los dos lo pueden ocupar? Claro que cualquiera de los dos los pueden ocupar. Pero insisto, aquí no me está marcando cal, ¿no? Si se dan cuenta, no hay cal. Amén de que en algún tabulador de edificación de obra pública pudieran ustedes encontrar muro de ladrillo asentado con mortero, cemento, cal, arena, entonces sí. O que ustedes lo quieran hacer, yo les recomiendo el libro de Costo y Tiempo en Edificación de Carlos Suárez Salazar. Esa es una Biblia muy padre, un material muy completo donde vienen todas las dosificaciones de los diferentes tipos de mortero, incluyendo cal, ¿no? Ahí para el arquitecto Armando, si usted tiene ese material, ahí puede consultarlo y puede sacar la dosificación y hacer su análisis de costos, etcétera. ¿Cuál es el factor de eficiencia entre este mortero, la opción número 1 y la opción número 2? Es exactamente la misma. ¿Qué es lo que van a trabajar ustedes? Yo no sé si van a trabajar ustedes con mortero o van a trabajar con cemento. Para los únicos efectos que sí es importante que yo se los comente, hay que tomar en cuenta la calidad y la granulometría de mi arena para hacer mis morteros. 1. 2. Cuidar que las propiedades de la arena que no sean, que no contengan mucha sal, mucho sulfato, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a probar? Pues en una botella juntamos un poco de arena en el banco, en una botella de refresco, pueden ustedes vaciar un poco de arena, le agregan una cantidad de agua suficiente y ustedes se van a dar cuenta que literalmente va a tener una cantidad de espuma y dependiendo de la cantidad de espuma que pueda tener, pues es la cantidad de sal que puede contener o de sulfatos que tiene este material, ¿no? Entonces va a depender mucho de que nosotros cuidemos esa dosificación. Yo le llamo proporcionamiento porque proporcionamiento, para mí el mortero es proporcionamiento, para concreto son dosificaciones, ¿no? Entonces lo comento para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Y para ir precisamente entrando ya, dejando un poquito la parte de los aspectos generales que tenemos que tomar en cuenta dentro de la mampostería, bueno, volvemos a comentar el estado límite de falla, ¿no? Que de acuerdo a las normas, ¿no? Las estructuras y los elementos estructurales, los vamos a dimensionar y los vamos a detallar de tal manera que la resistencia de diseño, ¿no? En cualquier parte de la estructura sea al menos igual al valor de diseño de las fuerzas horizontales o de los momentos internos que vamos a tener dentro de la estructura, ¿no? Las resistencias de diseño se deben de incluir el factor de resistencia que corresponda, ¿no? Lo que me marque la norma. Recordemos que el factor de resistencia me afecta o me demerita la resistencia neta de la estructura, ¿no? En tanto que un factor de carga, por ejemplo, si así lo viéramos, me amplifica, ¿no? El valor de las cargas o de las acciones que nosotros estamos utilizando, ¿vale? Entonces, las fuerzas y los momentos internos de diseño se van a obtener multiplicando por el factor de carga. Los valores que obtengamos en fuerzas y momentos van a estar especificadas en el reglamento, bueno, ahí hace el título sexto del reglamento de construcciones, en este caso las normas técnicas complementarias
en el apartado de criterios y acciones para el diseño estructural de las edificaciones, que es la parte casi última del machote de las normas, ¿no? Bien, el estado límite de servicio lo vamos a comprobar a través de las respuestas que va a tener la estructura, ya sea asentamientos, deformaciones, vibraciones, agrietamientos, etcétera, y van a quedar limitadas a los valores tales que el funcionamiento en condiciones de servicio me pueda permitir que sea satisfactorio en la estructura, ¿vale? Naturalmente que tenemos que también atender dentro de este estado límite de servicio un aspecto de diseño por durabilidad. Y ojo, hay que tomar en cuenta que nuestros edificios los debemos diseñar y detallar con una durabilidad útil, al menos de 50 años. Ajá. Entonces, ojo, con el mantenimiento adecuado puede durar más de 50 años, ¿no? Una construcción que está bien diseñada, en condiciones de servicio, etcétera, en condiciones de seguridad estructural, sin que naturalmente venga un fenómeno natural que me pueda hacer que la estructura falle o pueda colapsar. Los requisitos mínimos que se establecen en las normas serán válidos para los elementos que van a estar expuestos a los ambientes agresivos, ya sea interiores o exteriores. ¿Agresivos a qué se refiere? Sobre todo cuando estamos expuestos a altos contenidos de sulfatos o sales en el ambiente, como en el caso de Mérida, de Progreso, de Campeche, de Veracruz. Por eso es que en estas ciudades, tanto en Mérida como en Veracruz, la mayor parte de las construcciones y de los edificios que están en el centro histórico, bueno, en Mérida no, porque en Mérida cuidan mucho su ciudad, pero en Veracruz vemos unos edificios que están en condiciones totalmente pésimas. ¿Pero por qué? Por el alto contenido de sal en el ambiente, ¿no? Y como es un ambiente húmedo, pues la estructura se empieza a deteriorar, ¿no? El aplanado que me está protegiendo la mampostería se empieza a deteriorar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos requisitos, ¿sale? Y bueno, pues atender y encontrar las estrategias que quizás para poder trabajar una estructura un edificio que me pueda durar y que no vaya a reaccionar de manera desfavorable en cuanto a las agresiones de las sales. Bueno, pues es importante que nosotros podamos tomar en cuenta ¿no? Usar al menos un cemento que pueda tener cierta resistencia a los sulfatos, ¿vale? Bien, si el elemento que... Oiga, aquí, Mande. perdón que me interrumpa. Adelante, adelante. Aquí me ha tocado ver acá en los edificios que se restauran parte de Lina. Aquí en Mérida hay una expenitenciaría que se llama Expenitenciaría Juárez. Ajá. Son muros de mampostería de piedra muy antiguos ya. Ajá. Entonces, cuando se restauraron, le pusieron unos respiradores para el muro, Es correcto. unos tubos de PVC, Ajá. como de pulgada a cierta distancia, no recuerdo. Entonces, se le puso cal, nada más. Y la verdad no sé estructuralmente qué tan efectivo, no sé si usted ha trabajado ese tipo de situaciones, que se los ha visto, qué piensa al respecto de para hacer que el muro respire. Ok. Arki, bueno, tanto como haberlos trabajado, no los he trabajado, pero sí le puedo decir que los he visto, sobre todo en ambientes, los he visto en estructuras de madera, en construcciones de madera, edificios y casas de madera. Para que lo sepan, también por ahí tuve la experiencia de trabajar casi 12 años en diseño y construcción de casas prefabricadas de madera
y de acá de Chiapas se mandaban a cualquier parte de la República, y por eso es que tuve la suerte y la fortuna de conocer grandes ciudades y la mayor parte de los estados del país. Entonces, en pisos de madera y muros de madera se utilizan tubos de ventilación, ¿no? Sobre todo para ventilar porque es un elemento vivo y la madera tiene que estar en completa, es decir, la madera es un elemento higroscópico, es un elemento vivo que tiene que respirar y lo tengo que ventilar para que la madera es el elemento que va a reaccionar así, va a reaccionar y creo que todos lo sabemos. Reacciona, si hay humedad, se hincha. Si hay mucho calor y no hay humedad, se enjuta la madera. Entonces, el aire beneficia y favorece a las estructuras, por supuesto que favorece. Y sobre todo en este tipo de construcciones, Arqui, porque si tengo problemas de sal, ¿no? De humedad, lo que necesito es buscar una estrategia arquitectónica para poder hacer que con un método pasivo, ¿no? Hablando del diseño bioclimático, me voy a meter un poquito allí, que con ese diseño, con esas estrategias de diseño a base de esos respiraderos, a base de esos ductos de ventilación, podamos conducir aire seco a esos espacios y se pueda disipar, ¿no? Se puedan ir disipando esas cantidades de humedad en los muros. Por supuesto que funciona, sobre todo se da, el INAH lo utiliza mucho en iglesias, sobre todo en iglesias del siglo XVI, ¿no? Donde tenemos estructuras de 60 centímetros de espesor, ¿no? Más o menos hasta de 1 metro. Entonces, sí funciona. Cuando ustedes tengan la oportunidad de colaborar o de tomar algún seminario con el INAH, se van a dar cuenta de lo maravilloso que es conocer las técnicas que se trabajan en el INAH para poder restaurar, para poder intervenir, para poder disipar humedad, para poder impermeabilizar, ¿por qué no?, una estructura a base de mampostería, ¿no? Pero sí, de que son buenos, son muy buenos los sistemas estos sistemas de ventilación que usted comenta, ¿no? ¿Sí vamos bien, Armando? Sí, aquí, claro que sí. Gracias. Muy bien. Entonces, bueno, veamos qué nos dice los factores de resistencia, ¿no? Entonces, en los factores de resistencia, bueno, pues la resistencia se van a reducir y vamos a aplicarlos en la modalidad constructiva que me marque, ¿no? De tal manera que para muros sujetos a una compresión axial, pues nuestro factor de resistencia va a ser 0.60. Ojo, para muros confinados, muros reforzados, ya sea como muros de block con castillos ahogados o la diagonal equivalente de muros diafragma, ¿no? La diagonal equivalente, pues literalmente es este sistema en el cual nosotros vamos a riostrar los muros de mampostería. El factor de resistencia para muros no confinados y que tampoco están reforzados interiormente será de 0.3, es menor, ¿no? Entonces, estos son factores de resistencia. Todos estos aspectos que estamos hablando de materia de normativa los vamos a ir viendo más adelante. Pero observemos ya en materia qué es la mampostería confinada, ¿no? En términos de lo que nos toca, ¿no? En términos de lo que nos toca, la mampostería confinada es la que está reforzada con cadenas y con dalas y castillos, perdón. Para ser considerados como confinados, los muros deben de cumplir los siguientes requisitos. Punto número 1. Los castillos o porciones de ellos se deben de colar una vez construido el muro o la parte que de él le corresponda. Los castillos van a ser externos o internos. ¿Cuáles son los externos? Pues los que conocemos, los que se ven acá en esta estructura, ¿no? Esta es una cadena externa, este es un castillo externo, porque los estamos viendo. Los cimbramos y los vemos.
Si son, si son internos, son aquellos que van ahogados dentro de las piezas de block, ¿no? Y los muros se deben de construir y se deben de inspeccionar tal y como lo rezan las normas. Las normas traen una serie, un apartado vasto de las recomendaciones que tenemos que tomar en cuenta al momento de construir, ¿no? Entonces veamos nuestra separación de castillos, ¿no? Aquí me dice, el refuerzo, vámonos por partes, ¿no? Los refuerzos deben de estar, para que pueda ser una estructura confinada, deben de estar en el perímetro de las aberturas, sean puertas o bien sean ventanas, ¿no? Vemos aquí cómo tenemos los castillos de toda la altura del muro, tenemos la cadena de cerramiento y tenemos una cadena sobre el antepecho, ¿no? En el caso tenemos castillos en intersección de muros, en esquinas, en donde se intersectan los muros, en donde se terminan, en mochetas, etc. No por el hecho de que sea una mocheta de 60, no le voy a poner castillo. Aunque sea, tenemos que considerar un castillo de Armex en los extremos, porque si no estaríamos haciendo estaríamos dejando una cola, pues una aleta le estaríamos dejando a ese muro, ¿no? Bien, los castillos se deben de prolongar sobre los pretiles cuando los pretiles tengan una altura mayor o igual a 50 centímetros, ¿sale? Y a partir de esa altura nosotros ya debemos de considerar al menos una cadena de remate en todos los pretiles. ¿Estamos? La separación de las cadenas o dalas deberán de ser a una altura menor o igual a 3 metros, ¿no? ¿Puedo tener una cadena intermedia? Claro que puede tener usted una cadena intermedia, ¿no? Es que mi muro es de 270, ¿le puedo meter cadena intermedia? Métale cadena intermedia. Mi muro es de 350 de alto, ya no puedo, ahí tengo que forzosamente tener que meter una cadena intermedia, ¿vale? Y ojo, los castillos deben de estar a una distancia, dice, la dala en todo el extremo del muro y debe de estar a una distancia no mayor que 3 metros con respecto a la otra, ¿no? O sea, aquí vemos, aquí tengo una cadena, aquí tengo otra cadena, tengo una altura de 3 metros, cuando mucho, ¿no? Y por ahí nosotros teníamos un criterio, vean, aquí tenemos la separación de los castillos. Los castillos para estructuras de mampostería confinada, ¿no? Deberán estar ubicados en extremos, así como se ven aquí, en intersecciones de muros, en mochetas de closets, etc. Y la separación de mis castillos deberá ser a una distancia máxima de 4 metros. Ajá, máxima de 4 metros o bien de 1.5 veces la altura del muro. Ajá, la altura del muro. Y también hay que tomar en consideración lo siguiente. El espesor del muro, que generalmente lo vamos a identificar con la letra T minúscula, deberá ser mayor que 10 centímetros para estructuras del tipo 1, ¿no? Y mayor que 12 centímetros para estructuras del tipo 2. Como recomendación, como norma, si manejamos muros de 12 o de 14 o de 15, entre comillas, bueno, pues estamos dentro de la norma. Y la relación que debe de guardar la altura del muro entre el espesor del muro debe de ser menor o igual a 25 veces, ¿no? Ojo, mi altura no debe de rebasar de 25 veces, la altura del muro no debe rebasar de 25 veces el espesor del muro, como una relación de esbeltez que pudiéramos considerar, ¿no? Hay que tomar en cuenta estos detallitos porque estas pequeñas revisiones nos van dando ya los primeros indicios de que si nosotros vamos cumpliendo con estos criterios,
ténganlo por seguro que cuando se haga la revisión por cargas verticales o por diseño sísmico, pues vamos a tener pocas correcciones dentro del sistema, a reserva de que los muros fueran muy altos, los espacios sean muy amplios, entonces tendríamos que hacer algún ajuste considerable, ¿no? Pero realmente es una revisión lo que se hace. ¿Estamos? Bien, ¿preguntas hasta aquí? Seguimos entonces. Bien, ¿cuáles son los requisitos para la mampostería confinada? Ojo, es lo que yo les decía. Primero, existirán castillos por lo menos en extremos de muros, en intersecciones con otros y en puntos intermedios del muro, a una separación no mayor que 1.5 ni 4 metros, ¿no? Si ustedes me dicen, es que mi separación es a cada 3 metros, sale, no hay problema, está dentro de la norma, ¿no? Por ahí, cuando nosotros estuvimos y empezamos a hacer análisis estructural con el reglamento de 1994, ¿no? Nos decían decía el reglamento de construcciones que los castillos deberían estar a una separación máxima de 20 veces el espesor del muro. Pues yo me sigo quedando con eso, porque aún así, si mi muro es de 15, la separación máxima va a ser a cada 4 metros, a cada 3 metros. Entonces, no hay problema, ¿no? O sea, si tengo un espacio de 5 metros, tengo que forzosamente, estoy obligado a confinar, metemos un muro en medio, ya sea alineado a un eje estructural o exactamente al medio de ese panel de muro, para que yo pueda tener ese reforzamiento, ¿no? Entonces, los pretiles deberán tener castillos con una separación no mayor que 4 metros, exactamente lo mismo. Inciso B. Existirá una dala en todo extremo horizontal de muro, a menos que este último esté ligado a un elemento de concreto reforzado con un peralte mínimo de 10 centímetros. ¿Sale? Aunque aún en este caso se deberá de colocar un refuerzo longitudinal y transversal, además existirán dalas en el interior del muro a una separación no mayor de 3 metros y en la parte superior de pretiles cuya altura sea arriba de los 50 centímetros. ¿Sale? Es lo que ya vimos en la gráfica. Los castillos y cadenas o dalas tendrán una dimensión mínima del espesor de la mampostería del muro. En el caso de los castillos, la dimensión paralela al muro no será menor de 15 centímetros. No puedo tener castillos, ¿verdad? Ojo, pero es sobre la dimensión paralela, no sobre el espesor del muro. La dimensión paralela. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Y el concreto de los castillos y dalas en muros interiores y exteriores en ambientes no agresivos, ¿no? Es decir, en una casa habitación, que no estén expuestos a ambientes, pues de una fábrica, un ambiente muy excesivo en cuestión de el contenido de sal. Bueno, deben de tener una resistencia no menor de 150 kilogramos por centímetro cuadrado. Por allí hay algunos planos, proyectos estructurales donde dicen todos los castillos y las cadenas van con resistencia de 200. No es cierto. La norma nos señala que debe ser de 150. En muros interiores y exteriores en ambientes no agresivos, ¿no? En un ambiente normal, pues, dependiendo de las condiciones de, por ejemplo, de si es en la costa y voy a estar expuesto y voy a tener un sistema completamente aparente, pues yo tengo que hacer el análisis y ver qué tipo de concreto me conviene. A lo mejor puedo meter uno de 200, pero ya hay una justificación válida, ¿no? Mientras tanto, tenemos que considerar lo que me marca la norma, ¿vale? Bien, continuamos entonces. El refuerzo longitudinal del castillo y de las dalas deberán dimensionarse para resistir componentes verticales y horizontales correspondientes del puntal de compresión que se desarrolla en la mampostería para resistir las cargas tanto laterales, las sísmicas, como las gravitacionales. ¿Sale? Y deberá estar formado, ojo,
va a estar formado por lo menos de 4 varillas con un área total, ¿verdad?, que sea equivalente a 0.2 de F'C sobre el Fy, multiplicado por el espesor del castillo o de la cadena por digamos, la altura, ¿no? ¿Cómo vamos a interpretar este dato si yo tuviera un muro acá, ¿no? Un muro, y aquí voy a tener un castillo, por ejemplo. Esta parte del espesor del muro, que va a ser el espesor del castillo, le vamos a identificar con la letra BC, ¿no? B subíndice C, como si fuera la base. Y el lado paralelo a la longitud del muro lo vamos a identificar como HC, como si fuera la altura, ¿no? Entonces, aquí con esta fórmula nosotros vamos a hacer nuestra revisión de un castillo ahorita, ¿no? Para finalizar la clase vamos a hacer la revisión de un castillo de 15 por 15, ¿no? Con varillas de 3 octavos y con varilla de Armex, ¿no? También lo vamos a revisar y vamos a ver, ¿funciona o no funciona? ¿Le tengo que meter los refuerzos que por ahí marcaban los maestros albañiles? Vamos a ver, aquí lo vamos a analizar. Bien, el refuerzo longitudinal del castillo y de la dala estará anclado en los elementos que limitan el muro de manera que pueda alcanzar su esfuerzo de fluencia, ¿no? Los castillos y dalas van a tener estribos, ¿no?, cerrados con un área de acero que va a ser igual a 1000 sobre la separación que tenemos nosotros estimada, la separación mínima de los estribos entre la resistencia a la afluencia del acero de la varilla del estribo multiplicado por la longitud paralela al eje del muro, ¿no? Entonces, con esta expresión vamos a calcular el área de acero de nuestros estribos, ¿sale? Entonces, la separación de los estribos, la separación S, no debe de exceder de 1.5 veces el espesor del muro. Recordemos que T minúscula es el espesor del muro, ni deberá exceder a 20 centímetros, ¿no? Si lo ponemos a cada 15, pues tal vez vamos a gastar un poquito más, porque recordemos que esto nada más va a ser para confinar, ¿no? Entonces, si nuestro muro es de 12, lo multiplicamos por 1.5 a 18 centímetros, si es de 12. Si fuera de 15, bueno, voy a multiplicar 15 por 1.5, va a ser 22 centímetros y medio, va a ser el espesor, la separación, ¿verdad?, de la separación máxima de mis estribos en mis castillos o en mis cadenas. Para no errarle, nosotros yo lo manejo de 20 centímetros, ¿no? Pero aquí vamos a hacer el ejercicio. ¿Estamos? Entonces, nos estamos acercando ya al cierre de esta plática, ¿no? Vean, aquí tenemos, este es un castillo extremo, ¿no? Es un castillo extremo donde el estribo, ¿no?, el remate del estribo tiene una vuelta de 90 grados, una vuelta de un cuarto, así lo considera, ¿no? Aquí lo tenemos, ¿no? Tenemos, cuando tenemos el castillo en una esquina, y vemos también cuando el traslape es diferente, ¿no? El traslape es literalmente contiguo, es decir, las puntas de los estribos no se confrontan, sino que quedan opuestas, ¿no? Una de un lado y la otra del otro lado más largo, ¿no? Entonces esta vuelta es la famosa vuelta de un cuarto, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo de un castillo extremo, ¿vale? Tenemos el castillo interno. El castillo interno es el castillo que va ahogado literalmente dentro de una pieza hueca, ¿no? Y aquí vemos, T es el espesor del muro, ¿no? HC es el lado del castillo que está sobre el lado paralelo, ¿no?, a la longitud del muro, ¿vale? Este es el castillo interno. Y por acá tenemos otro requisito, ¿no? Aquí me va marcando F'C debe ser mayor o igual a 150 kilogramos por centímetro cuadrado.
Aquí me dice que el área de acero de la varilla de refuerzo longitudinal va a ser igual o mayor a 0.2 de la relación entre la resistencia a la compresión del acero y la resistencia a la afluencia, perdón, la resistencia a la compresión del concreto y la resistencia a la afluencia del acero, multiplicado por la sección del castillo, ¿no? Estas son las 4 barras. Y también tengo aquí la especificación cuando mi estribo es literalmente el estribo tradicional que nosotros conocemos, con los dobleces a 135 grados, ¿no? Aquí está la nomenclatura, BC es igual, ¿no? Es mayor o igual al espesor del muro, ¿no? Puede ser igual o mayor, y HC también puede ser mínimo de 15 centímetros o bien el espesor del muro. Aquí tenemos la otra nomenclatura, ¿vale? Y finalmente vamos a encontrar otro ejemplo de castillos, ¿no? Con celdas multiperforadas, donde ya se confina realmente un castillo dentro de una pieza completa de block. Es importante comentarles que este relleno que se hace dentro de este castillo no necesariamente tiene que ser de concreto, con grava. No, puede ser un mortero, un mortero de alta resistencia, pero en lugar de grava, pues se considera usar gravilla o granzón, ¿no? Una gravilla un poco más fina, bien picada, bien compactada, y eso va a hacer que se confinen esos castillos ahogados o castillos internos. Y les comento que cuando nosotros trabajamos este sistema a base de refuerzos ahogados, ¿no? Escalerilla o de castillos ahogados, funcionan, los muros se consideran como, la resistencia de los muros de mampostería se puede considerar como si fuera como si fuera un muro de concreto completamente sólido. Entonces, vean ustedes cuál es el beneficio también a veces de utilizar el sistema de mampostería reforzada, ¿no? Porque no voy a ver como tal, no voy a ver el castillo, ¿no? No voy a ver las cadenas, pero sé que tienen un refuerzo, ¿no? Y esto se trabaja mucho allá en la Ciudad de México, donde se utilizan este tipo de piezas industrializadas, mecanizadas, que nos dan una resistencia a la compresión de la mampostería muy por arriba, ¿no? Muy por arriba. Entonces, estos son los elementos que nosotros vamos a considerar. Y bueno, también aquí tenemos en la siguiente imagen, tenemos los requisitos de la separación de los estribos, ¿no? Tanto en cadenas como en el caso de algunos castillos, vemos que la separación de los estribos a una determinada altura, ¿no? Nos reza ya que la altura de los castillos en los anclajes con las cadenas, los estribos deben de estar a una separación, ¿verdad? Digamos, de la mitad del lado paralelo, sobre todo en las estructuras de tipo 2, ¿no? En las estructuras de tipo 1 no tenemos ese problema, ¿no? No tenemos ese problema de decir, mis estribos van a ir digamos, tanto en la parte superior, van a ir a la mitad de su separación normal. No, aquí es como realmente se trabaja, ¿no? Esta parte, ¿no? Tenemos la misma nomenclatura, el área de acero que corresponde al estribo aquí está considerada, ¿no? Es exactamente, incluye las dos varillas, porque estoy cortando aquí, es lo mismo que sucede con las traves, ¿no? Que al tener dos varillas sobre el eje en el que se está trabajando el esfuerzo cortante, bueno, pues estas dos varillas son las que van a resistir ese esfuerzo cortante a 45 grados, por eso se consideran dos varillas, ¿no? Entonces, aquí está la expresión con la que nosotros vamos a hacer nuestro cálculo, ¿vale? Bien, espero que te esté quedando todo claro, espero que esté siendo la explicación un tanto sencilla y práctica, ¿verdad? Y bueno, pues
para finalizar, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué pasa cuando tengo ventanas y cuando tengo puertas? ¿Hasta qué tanto a partir de qué medidas de ventanas voy a tener que confinarlas, ¿no? Entonces, vean, las características para los muros con aberturas, donde voy a tener dalas y castillos en el perímetro de una de esas ventanas, ¿no? Aquí los tenemos, ya sea horizontal o vertical, ¿no? Cuando las dimensiones de mis ventanas rebasen, en el caso de estructuras de tipo 1 de una casa habitación, rebasen los 60 centímetros. Si yo tengo una ventanita de 60 por 60, bueno, pues ya le tendría yo que considerar, ¿no? Un castillito, así como se ve aquí, ¿no? Acá, su castillo de piso a techo, su remate y su cadena de cerramiento, ¿no? Ahí sí es como tengo que considerar ese refuerzo. En el caso de estructuras de tipo 1, cuando sean de 40 por 40, cuando sean de 60 por 60 van a ser para estructuras de tipo 2, ¿no? Entonces, cuando yo tenga aberturas de 40 centímetros de ancho y que vengan esos ventanales que se estilan mucho ahorita, ¿no? De piso a techo y vienen incluso, rebasa, a veces son de dos plantas, ¿no? Y quiero ver el cristal limpio y veo incluso la losa entre piso. Ah, bueno, si es de 40 centímetros de ancho, naturalmente que tengo que reforzarla en los laterales, ¿no? Si son 20 centímetros, pues no tiene ningún sentido, porque realmente es un tanto despreciable, ¿no? Entonces, observemos pues aquí nuestro confinamiento, ¿verdad? Así es como nosotros tenemos que ir armando ese confinamiento cuando tenemos un vano de ventana, ¿no? Un vano de puerta. Entonces, de esa manera es como nosotros debemos de tomar en cuenta los criterios para poder confinar ventanas. En muros con castillos internos se va a aceptar sustituir a la dala de la parte inferior de una abertura por acero de refuerzo horizontal anclado en los castillos internos que confinan la abertura. Es decir, estos refuerzos que están acá los podemos omitir. Por supuesto que se pueden omitir siempre y cuando las varillas, ¿no?, alcancen una tensión a la afluencia de 2.950 kilogramos, ¿no? Entonces pueden ser con dos varillas de 3 octavos, naturalmente que se alcanza a cubrir perfectamente. O bien una varilla de una escalerilla, un tramo de escalerilla. Bien, espesor y altura de los muros. Ojo, las estructuras para casa habitación, mi espesor no será menor de 10 centímetros ni de 12 para las estructuras de tipo 2. Y la altura o relación de esbeltez entre la altura y el espesor no deberá exceder de 25. ¿Sale? Por favor, para que lo tomen en cuenta y sepan que este criterio siempre, si yo tengo 3 metros y lo divido entre el espesor y rebasa de 25, yo ya tengo que colocar forzosamente una cadena intermedia, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso porque esos son los elementos que me van a rigidizar y me van a confinar mi mampostería, ¿vale? Entonces, veamos la revisión de castillos y dalas. Ya para finalizar, estas dos láminas son las que vamos a trabajar. Vean, dentro de un castillo, dentro de un castillito, nosotros tenemos área de acero de AS, que es el área de acero de refuerzo longitudinal, ¿no? Vamos a tener el F'C, que es la resistencia del concreto. Vamos a tener también el Fy, que es la resistencia del acero de refuerzo. Vamos a tener BC, que es la dimensión del castillo, sobre todo digamos en el sentido transversal del muro, y HC, que es la dimensión del castillo, ¿verdad?, paralela al plano del muro, ¿no?, sobre el lado más largo, ¿sale? Y T, la letra T minúscula, pues va a ser el espesor del muro, literalmente, ¿sale?
Si nosotros utilizamos, vamos a revisar el acero de refuerzo longitudinal en un castillo o en una cadena, es exactamente lo mismo, ¿no? Recordemos la fórmula, ¿no? Y hay que recordar que los castillos y las cadenas son elementos solamente de confinamiento. El castillo no es una columna, ni la cadena o dala no son vigas o traves, ¿no? Entonces, ambos van a confinar nada más. ¿Estamos? Entonces, en el caso de dónde voy a utilizar cadenas y castillos, en los muros de mampostería, ¿no? Al menos vamos a considerar ahorita muros de 15 centímetros de espesor, una resistencia de concreto de 150 y un acero de 4200, ¿sale? Entonces partimos de la fórmula que me da la norma. Y la norma me dice que el área de acero de un castillo, de una cadena, deberá ser mayor o igual a 0.2 de F'C entre Fy multiplicado por la sección de la cadena o del castillo. En el entendido que la base del castillo de la cadena va a ser mayor o igual al espesor del muro, y en este caso va a ser igual a 15 centímetros, ¿no? HC, pues como mi castillo es de 15 por 15, pues voy a considerar, utilizo la fórmula, sustituyo los valores y voy a obtener que el área de acero va a ser igual a 0.2 que multiplica el resultado de dividir 150 entre 4200 multiplicado por 15 al cuadrado, ¿no? Y el área de acero que voy a tener para este castillito de 15 por 15 es de 1.60 centímetros cuadrados. O sea, así de fácil. Si yo sé y utilizo 4 varillas del número 3, cuando el área de acero de la varilla del 3 es de 0.71, quiere decir que las 4 varillas me dan un área de acero de 2.84 centímetros cuadrados. Ojo, esto es mayor, ¿verdad?, que 1.60 centímetros cuadrados. ¿Estoy bien con mis varillas longitudinales? Sí, esto es correcto. No pasa nada. Si mi cadena es de 15 por 20, de 15 por 30, nada más ustedes acá le cambian, ¿no? Acá le cambian y en automático van a tener el área de acero y van a ver. Si fuera de 15 por 30, ustedes se van a dar cuenta que el resultado, incluso 0.20 por 150 entre 4200 por 15 por 30 es de... Ay, perdón, aquí lo multipliqué 0.2, aquí me faltó un 0, perdón. Aquí me faltó un 0, ok. Me da 3.2 centímetros cuadrados. Si fuera de 30 centímetros, me da un área de acero de 3.2. Naturalmente que tendría yo que agregar aquí unas 2 varillas más para poder estar dentro, ¿no? Entonces tendría yo que tener 6 varillas, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, la revisión es fácil. Esta es la fórmula que me da la norma para poder revisar el refuerzo longitudinal, ¿vale? ¿Qué pasa con los estribos? Veamos el estribo, el refuerzo transversal. Me dice el reglamento que la separación máxima debe de ser de 20 centímetros, ¿no? O bien 1.5 veces el espesor del muro, que serán 22 centímetros y medio. Para este ejemplo yo me voy a ir con el mínimo, lo voy a manejar a 20, ¿no? Aplico la fórmula 1000 veces la separación entre la resistencia del acero multiplicado por la altura, voy a decir así, ¿no? La altura de la cadena o del castillo. Bueno, pues me va a dar, sustituyo los valores y me da un área de acero de 0.31 centímetros cuadrados o 0.32 centímetros cuadrados. ¿Qué pasa si utilizo varilla del número 2? Es 0.32 centímetros. ¿Estoy dentro? Por supuesto que estoy dentro, ¿vale? Y se dan cuenta, creo que aquí como estamos, como tenemos ahí la lámina, mi castillo está bien, no necesito varilla de media, ¿no?
Ahí, para poder despejar las dudas que en algunas ocasiones se dan y que algunos directores responsables de obra o algunos maestros allá en la Ciudad de México o para poder pasar las revisiones estructurales, no es que el castillo debe de ir con 6 varillas, no es cierto. Aquí está fundamentado de acuerdo a la norma y ahora sí, como dice el chiste, ¿no? ¿Qué? Nada, aquí está mi fundamento, aquí pasa con esta resistencia del concreto, mis castillos están calculados con 4 varillas. Si falló, hay que ver, en cuestión de cálculo no fue. Probablemente fue la elaboración de concreto, la mala ejecución del castillo, etcétera, ¿no? Quizás el procedimiento del armado, no lo sé. Pero aquí nos estamos dando cuenta que en cuestión del acero de refuerzo, de acuerdo a la resistencia tanto del concreto y del mismo acero, está bien, ¿vale? Esto es con varilla de varilla corrugada. ¿Qué pasa? Con esto voy a cerrar la clase, muchachos. Si tienen ahí algunas dudas, por favor, les pido que las preparen. Vamos a hacer la revisión con Armex, ¿no? Vamos a trabajar la misma dimensión del castillo o cadena. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo tengo la misma expresión, tengo el mismo espesor, nada más que la resistencia del concreto es la misma, pero la resistencia del acero va a ser diferente porque mi Armex de 15-15-4, ¿no? Electrosoldado va a tener una resistencia de 6.000 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Esta resistencia lo pueden ustedes obtener de una ficha técnica de un proveedor que fabrique castillos y cadenas digamos, de Armex, ¿no? Como es de acero, como es, puede ser aceros ILSA, quizás, ¿no? Dependiendo de la marca que ustedes manejen, revisen, pidan ustedes la resistencia y lo calculan, ¿no? Entonces, al hacer esta operación, me dice que el área de acero que necesita mi castillo con la resistencia Armex es de 1.125 centímetros cuadrados. Un Armex de 15-15-4 tiene un área de acero de 1.97. Ojo, 1.97. ¿Es mayor que el área de acero que me marca la norma? Sí, entonces es correcto. Esto que me decían que la Armex le vamos a meter, aquí están las varillitas del Armex, ¿no? Y algunos maestros todavía estilan. Vamos a meterle un refuerzo de una varilla de 3/8 aquí y una varilla de 3/8 aquí. No es válido, compañeros, porque ni trabaja el Armex ni tampoco están trabajando las varillas, ¿no? Por la gran diferencia en cuestión de diámetros de acero, ¿no? Entonces, pasa con el Armex, pasa, no hay ningún problema, nada más que no hay que tenerle miedo al Armex. Veamos con la cuestión de los estribos. Voy a tomar el mismo ejemplo, me voy a quedar con la separación a cada 20, ¿no? Cambia mi resistencia también aquí y el área de acero que necesito para los estribos va a ser de 0.166 centímetros cuadrados. El Armex en la cuestión de los estribos tiene de 15 por 15, tiene un área de acero de 0.187 centímetros cuadrados, siempre y cuando sea el tipo 2 calibre 6. Ajá. Estas características yo las tomé de una ficha técnica de acero, ¿no? Que fabrica por ahí castillos electrosoldados. De acero se llama el fabricante, por ahí si lo quieren ustedes consultar, pues de ahí se toman estos valores. Entonces, observemos qué pasa. No hay ningún problema, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, compañeros, no tengo que hacer ningún refuerzo. Este es el método para hacer la revisión de cadenas y castillos o dalas y castillos, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, creo que el día de hoy literalmente pudimos conocer un poco o mucho de lo que engloba el tema de la mampostería confinada, ¿no? Para mí es muy importante este tema porque
pues de aquí se va a derivar que se haga una bajada de cargas, que se haga un diseño de bajada de cargas a cimentación, que se haga el diseño de una zapata, que se haga una revisión por cargas verticales y que se haga el diseño sísmico de los muros en ambos ejes, ¿no? En ambos sentidos, en el eje X y en el eje Y. Entonces, estos son los temas que nosotros nos debe de importar, aunque a veces los pasamos por alto, ¿verdad? Entonces, pues compañeros, no sé si hay alguna pregunta, me gustaría escucharlos, me gustaría saber qué opinión tienen sobre los puntos que estuvimos hablando el día de hoy. Y bueno, pues los escucho. A Nayeli, ¿qué le pareció la presentación del día de hoy? Arquitecto. Buenas noches, Arqui. Pues sí, me pareció muy interesante, solo que siento que sí me saturé mucho de información, así que lo tengo que revisar más detalladamente, porque estaba tomando nota, pero sí, se me hizo algo pesada. De hecho, la información es un poquito, les voy a ser honesto, no quise comprimir la información porque son extractos de las normas, ¿no? Y de las normas como tal, pues no se los puedo quitar. Prácticamente fue un copiar y pegarlo tal cual viene de la norma. Pero realmente son poquitas cosas, ¿no? Son poquitas cosas. Tal vez es mucho ahorita que puedan ustedes digerir, ¿no? Pero sí quiero decirles, una vez que ustedes comprendan qué es la mampostería confinada, se van a acordar la separación de los castillos, se van a acordar de cuáles son los aspectos que debemos de cuidar en el mortero, en el bloque, en el ladrillo, cómo se clasifican las estructuras, literalmente es como cuando nosotros empezamos a ver en qué consiste una metodología del proyecto, ¿no? Entonces, en la metodología de proyecto, en el análisis propiamente intrínseco del proyecto, bueno, pues vamos a ver programa de necesidades, programa de actividades, vamos a ver incluso, ¿cómo se llama? Estudio de áreas, diagramas de funcionamiento y que nos van a llevar a un todo. Es exactamente lo mismo, ¿no? Nada más que hay que ir entendiendo en dónde están, ¿verdad? En dónde están contenidas estos aspectos que son importantes que los tomemos en cuenta, ¿vale? ¿Qué le pareció, Gerardo? Bueno, ya, Sí, sí, sí me escucha. ahora sí lo escucho. Ah, vale. Ah, bueno, en lo personal, igual al inicio me pareció un poco pesado porque eran muchas especificaciones, Sí. pero ya en la parte práctica, como que ya bueno, se me hizo más simple ir hilando todas las cosas. Ok, Arki, muchas gracias. De hecho, les vuelvo a repetir, o sea, si nosotros nos vamos a desmenuzar las normas, no, hombre, no acabamos, vaya. Pero no se preocupen por eso, ¿no? No se preocupen por eso. Es normal que al principio veamos un contenido bastante amplio, pero de todo lo que vimos el día de hoy, lo que vamos a usar al momento de analizar, al momento de hacer un planito, nos vamos a ir acordando poquito a poco. ¿Te acuerdas de que los castillos van a cada distancia? ¿Te acuerdas de que los armes, esta revisión ya la hicimos una vez y esa misma revisión la vamos a estar ocupando, esos castillos los vamos a ocupar siempre? Prácticamente va a ser, es un proceso, por eso dice el diseño estructural es un proceso creativo, ordenado, ¿no?
de cada uno de los elementos. Entonces, así como nosotros vamos configurando losas, vamos configurando vigas, vamos a configurar la mampostería, sí, pero también la mampostería es importante que nosotros la podamos conocer, sobre todo porque, les vuelvo a repetir, nuestra casa, la casa que vamos a construir, la casa que vamos a proyectar y que vamos a analizar estructuralmente, aquí va a estar y lo va a soportar solo el bloque, el ladrillo, los castillos y las cadenas, ¿no? Entonces, muchachos, pues yo les quiero agradecer infinitamente la participación. Armando, le agradezco bastante, también Gerardo, sus opiniones. Les voy a compartir el video, el enlace mañana en la mañana, ¿por qué no? ¿Sale? Y bueno, pues con esto estaríamos terminando la sesión de hoy. El día de mañana estamos haciendo el análisis de zapatas intermedias y zapatas de colindancia. Entonces ojalá pudiéramos estar pues todos. Yo sé que de todos los que estamos inscritos, muy pocos estamos participando, pero bueno, ya en su momento los compañeros estarán consultando los videos en el canal de YouTube, ¿verdad? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra opinión? Todo bien, Arkin. Excelente. Muy bien. Pues sin más ni más, les agradezco bastante, les deseo una excelente noche, excelente fin de semana para todos y primeramente Dios, nos estamos viendo mañana en punto de las 7 de la noche, ¿sale? Que pasen buenas noches. Buenas noches, arquitecto. Igualmente, gracias. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.